Bueno, le damos la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, quien continúa con este tema tan interesante de cambio sistémico, segunda parte, César Augusto Ramírez Tavares. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes para todas. Qué rico saludarlas, volverlas a ver. Espero que esta tarde tengamos toda la disposición del mundo para poder seguir comprendiendo todo este tema tan importante para nosotros como familia vicentina, como lo es el proceso de cambio sistémico. Todo un sueño que nuestros padres generales durante estos últimos años han querido para la gran familia vicentina. Vamos a iniciar este segundo tema de capacitación con algo diferente. Lo primero es que vamos a darle un saludo a María Nancy, que es una voluntaria del municipio de Chinchina Caldas, quien nos va a compartir por partes un proyecto que están en este momento trabajando hace unos meses y que nos va a permitir hacer un pequeño paralelo sobre 5 aspectos muy importantes que debe tener un proyecto de cambio sistémico. Esto para que nosotros podamos entender muy claramente qué es lo que nos pide el cambio sistémico. Iniciamos la presentación, claro, pero iniciamos la charla pasada diciendo que el proceso de cambio sistémico es un proceso holístico que no piensa en la transformación de los pobres solo en un tópico. O sea, no piensa solo en educación, o no piensa solo en salud, o no piensa en alimentación, o no piensa en trabajo. Vimos como característica primordial de cambio sistémico que estos proyectos deberían ser holísticos y deberían manejar en general esos 5 ítems, más que todo: salud, educación, vivienda, trabajo, dinero, como un todo. No podemos pensar en la transformación de la sociedad si solamente nos ensañamos, perdónenme la palabra, en querer desde nuestra propia visión de lo que necesita el otro, en transformar esa parte. No podemos pensar que lo único que necesita una persona que quiere restaurar su dignidad es solo alimentación, que solamente es poder estar saludable, o que solamente necesita trabajo y dejarlo hasta ahí. Porque también hablábamos en la primera charla que el cambio sistémico como fundamento esencial pide esa espiritualidad, entregarle al otro esa posibilidad que conozca a Jesús como el dador de vida, a Jesús como la persona que puede cambiarlo todo. Entonces, ahora en continuación a esta charla que vamos a hacer de cambio sistémico, vamos a tocar estos 5 criterios de cambio sistémico con María Nancy. María Nancy, ¿ya está conectada? Por favor, no la encontramos. Nos gustaría que nos levantara la mano o nos dijeran bajo qué nombre está incluida hoy, por favor. María Nancy. Vamos a ver si está conectada, o si no, damos continuidad mientras ella de pronto va escribiendo en el chat diciendo cómo va a estar, cómo se va a presentar en esta charla. Si no, yo voy a dar continuidad mientras ella se puede conectar. Vamos a pasar entonces a la primera diapositiva. Ya vemos que este es el segundo tema de cambio sistémico, que son los criterios básicos para un proyecto de cambio sistémico, que son 5 criterios. Continuamos. Listo. Vamos a leer una frase. Perdón, ya está habilitada María Nancy. Sí, Sandra, ya salí de clase, discúlpame. Tranquila, listo, Nancy. Bueno, vamos a escuchar. Quiero que todas miren, por favor, voluntarias. Vamos a leer esta oración a la par que yo la vaya a leer. ¿Vale? ¿Les parece? Dice: reconocemos en serio que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad. Entonces, si reconocemos esto, digamos sin miedo, necesitamos y queremos un cambio. Queremos cambio real,
cambio estructural. Papa Francisco. En palabras del Papa Francisco, necesitamos un cambio estructural. A nivel de la familia vicentina necesitamos proyectos de cambio sistémico, proyectos estructurales que de verdad transformen la realidad de los pobres, de las personas más necesitadas sobre los más necesitados. Esta frase la hemos querido colocar acá porque está dentro de las fichas que les enviaron a ustedes. Nancy, ¿ya tiene sonido? Yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Y Nancy, la escuchamos muy bien. Ah, bueno, señor. Muchas gracias. Ya vamos a iniciar con la metodología. Yo voy a iniciar con 2 presentaciones y ya sigo presentándote. ¿Listo? Muchas gracias, Nancy. Con mucho gusto, César. Bueno, entonces seguimos con la próxima diapositiva que nos va a permitir entender desde la sola definición de cambio sistémico qué criterios nos pide la Comisión Internacional de Cambio Sistémico para que esos proyectos que nosotros realizamos, tenemos o vamos a realizar, tengan esa metodología de cambio sistémico, que compartan esos criterios de cambio sistémico. Veamos muy bien la pantalla y leamos todos de esta manera. Definición de cambio sistémico. Para los que viven en la pobreza, el cambio sistémico va más allá de proveer alimentos, ropa, techo o aliviar necesidades inmediatas, que a veces son necesarias. Pero para esta metodología, el cambio sistémico va más allá. El cambio sistémico capacita a los beneficiarios para involucrarse en la identificación de las raíces de su pobreza y les proporciona herramientas para crear estrategias. Ojo, proporciona herramientas para crear estrategias, incluso para exigir derechos, que también es muy importante que lo tengamos presente. Y a partir de esto, cambiar la estructura que los mantiene en la pobreza, que es una parte fundamental. El cambio sistémico, lo vamos a ver en los criterios, necesita necesariamente transformar las estructuras que mantienen en la pobreza a esas personas que no han podido obtener una dignidad como seres humanos. Por eso el cambio sistémico exige transformación de nuestra manera de ver, juzgar y de actuar. Y en este paso me detengo a decirles algo. Ustedes, como voluntarias, necesitan tener un liderazgo natural, un liderazgo que nació desde el mismo momento en que el Espíritu Santo posó sobre ustedes y les dijo: usted me va a ayudar como voluntaria a transformar la vida de los más necesitados. Ese liderazgo va más allá de ser gerentes de una obra social. Va más allá de simplemente ver al otro como el que está necesitado. Porque necesitamos de un liderazgo parecido al que tuvo San Vicente de Paúl o igual al de San Vicente de Paúl. Un liderazgo que Santa Luisa lo pudo tener y otros santos de la iglesia que se han dedicado a la transformación de la sociedad también han sabido leer ese mensaje que el Espíritu Santo les ha dado. Vamos a iniciar ahora sí con la próxima diapositiva para que Nancy, en este momento, Nancy, te presento. Nancy es voluntaria de la AIC en el municipio de Chinchiná Caldas, vecina de mí aquí en Villa María Caldas, a tan solo 20 minuticos. Y para gloria de Dios, yo pude hablar con ella. Ella me contó sobre su proyecto de una forma tranquila, calmada, pero con un conocimiento que refleja amor básico para nosotros emprender cualquier transformación en una comunidad. Pasión, amor, dedicación es básico. Nancy, me alegra sobremanera conocerte y voy a iniciar primero haciéndote una pregunta. Sí, señor. ¿Cuál es el nombre de tu proyecto en Chinchiná? El nombre del programa se denomina Proyecto Estudiantil Sorrubi. Muy bien, Nancy. Proyecto Estudiantil Sorrubi. Y vamos viendo que ya tiene una palabra fundamental en un proyecto de cambio sistémico.
y es la parte estudiantil. Y ya vamos a ver por qué esa parte estudiantil puede ser base para un proyecto de cambio sistémico. Dentro de los criterios indispensables que debe tener todo proyecto para considerarse de cambio sistémico, debe tener generalmente 5 criterios. Yo aquí coloqué uno más. El primero de ellos es que debe tener un impacto social. Y esta palabra, queridas voluntarias, debe recalcar en sus mentes y en sus corazones siempre, porque es la base de cualquier proyecto de cambio sistémico, el impacto social. Pero ustedes me preguntarán, bueno, César, ¿qué es el impacto social en un proyecto? ¿Qué es el impacto social? Y yo les voy a contar una pequeña historia aquí de 30 segundos. Un señor llamado Don Julio, de un municipio cercano aquí a Villa María, de un municipio de Manzanares, Caldas, trabajador recolector de aguacates, pobre de esa vereda donde vivía, donde vivía, él estaba recolectando aguacates con una ganzúa. Cuando va cogiendo la ganzúa, fue a bajar un aguacate, se hizo una herida en su mano. Este señor, como no tenía conocimiento de lo que podría generar esa herida, se colocó una camisita que había por ahí viejita y se amarró en la mano, en la muñeca de la mano, para tapar el flujo de sangre. Resulta que se demoró mucho para ir a su casa porque él no quería dejar el trabajo, él no quería dejar sus funciones porque ganaba diario. Si se ganaba esa plática diaria y se iba para el hospital, no podía darle de comer a su familia al otro día. Resulta que se demoró hasta por la noche porque siguió haciendo su trabajo, recogiendo los aguacates, se demoró hasta por la noche para ir al centro de salud. Cuando fue al centro de salud de esa vereda, encontró que no había enfermera, pero tampoco habían los suficientes elementos de bioseguridad, de seguridad, para atenderle su mano. El señor tuvo que conseguir un transporte que lo llevara a una ciudad cercana a Manizales o La Dorada para que lo atendieran en su herida. Resulta que este señor, que tanto luchó por su trabajo, cuando llegó a ese hospital de mejor nivel, le dijeron que debía ser amputada su mano. ¿Cierto? Hasta aquí les pregunto. Este ejemplo es para que entendamos un poquito lo que es el impacto social y de cómo debemos nosotros, como voluntarias, tratar de identificar esa parte de cualquier historia de vida donde nosotros debemos y podemos ser más útiles y podamos generar más impacto. Yo quisiera, ahorita con el ejemplo que nos va a hacer Nancy, que ustedes vayan pensando en lo que está pasando en esta historia del señor que coge los aguacates. Vayan pensando en su mente mientras yo le pregunto a Nancy. Nancy, en su proyecto, ¿usted cuál cree que es el impacto social que puede tener a largo alcance? El principal impacto es proporcionar herramientas para que, en nuestro caso, el proyecto, los niños tengan un modo de vivir distinto sin abandonar la educación. Eso sería como el impacto. Crear expectativa en los niños de un mejor futuro sin abandonar la educación. Perfecto. Yo te hago otra pregunta, Nancy. En ese proyecto, ¿quiénes son los principales actores? Los niños con en diferentes grados de escolaridad. Perfecto. Son 13 niños. Yo quisiera que pasemos a la primera diapositiva. Ya te digo el número, listo. Nancy lo acaba de decir. Dentro de un proyecto de cambio sistémico, lo principal que debemos tener en cuenta es que ese proyecto debe tener un impacto a largo alcance. No puede ser momentáneo, porque pensar en satisfacer necesidades de ya sirven, claro, cuando tenemos necesidades que salen fortuitas, casos fortuitos, una avalancha,
o efectivamente cuando haya un accidente dentro de una localidad o bueno, qué sé yo, que podamos ser nosotros útiles. Pero vamos viendo que dentro del proyecto que Nancy nos menciona y dentro del ejemplo que yo les puse del señor que recolecta aguacates, podemos identificar algo y es cuando nosotros en un proyecto dejamos de lado el ego que tenemos como seres humanos y no ponemos en consideración lo que nosotros creemos que el otro necesita, sino que partimos de lo que la persona a la que yo voy a ayudar mencione en la vida y me comente qué es lo que verdaderamente ellos necesitan en esa comunidad. Y más allá en el cuarto tema, cuando veamos la evaluación de proyectos de impacto, ustedes van a entender un poquito más. Pero mira lo que dice Nancy. Nancy tiene un proyecto en Chinchina Caldas, ya hay un lugar definido. Y no es en la cabecera municipal, ¿cierto, Nancy? ¿Dónde queda el proyecto? No, no, señor. Es una vereda. Una vereda de difícil acceso y con cierta complejidad. Mira, estamos hablando de que el lugar escogido para ese proyecto, que va a generar impacto a largo plazo y que tiene la participación directa de niños pobres, o sea, los principales actores son los pobres, están alejados de la cabecera municipal, están alejados de toda la comunidad que trae consigo vivir en una cabecera municipal, donde es más fácil acceder a salud, donde es más fácil acceder a educación, donde es más fácil acceder a todos los beneficios del Estado, pero Nancy nos está incluso los recursos del Estado. Exactamente, los recursos del Estado. Lo mismo que en el ejemplo que les puse con el señor de los aguacates, en una vereda lejana, en un municipio lejano. Sigamos con la próxima diapositiva. Es el impacto social, miren la definición que nos da, es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la población objetivo, como resultado de la entrega de productos, bienes o servicios, ¿cierto? O sea que el impacto social yo lo voy a tener que medir a futuro. Yo tengo que partir de las necesidades que Nancy encontró en esa vereda de Chinchiná, porque ellos, según lo que me contaba Nancy, o me equivoco, ustedes ya hicieron una especie de encuesta donde verificaban cuáles eran las necesidades que tenían estas personas, ¿cierto? Sí, sí, señor, ¿cómo no? ¿Qué necesidades básicas encontraron? Bueno, inicialmente en la primera visita que se realizó, vimos que habían diferentes circunstancias como las locativas que no les permitían, primero por la pandemia y segundo, así lo quisieran, eso fue en marzo, principios de marzo, así lo quisieran, no podían porque las locativas, las áreas locativas de la escuela no reunían las condiciones óptimas para que los niños fueran a estudiar. Entonces se observó, por ejemplo, que en la escuela, por estar abandonada y por no hacérsele un mantenimiento de rutina, estaba el techo completamente invadido de murciélagos. Entonces lo único que se observaba eran los excrementos en el suelo, en lo de pupitre, en las sillas, en todas partes. También se observó que habían unos lavamanos, había unos sanitarios, pero no había agua que llegara hasta allá, porque el hecho de que tuvieran agua de nacimiento, eso quería decir, primero, que no tienen agua potable y segundo, que el recorrido que hace el agua de nacimiento en las épocas de mucha lluvia o por el solo hecho de que el recorrido es sobre terreno, sobre tierra, eso obstruye el recorrido y hace que el agua no vaya a los sanitarios ni al lavamanos. Entonces eso era también otra de las falencias que se podía ver en los niños. Eso en la parte locativa. Nancy, ya después dejemos hasta ahí. Sí. Dejemos hasta ahí en lo de la parte locativa, porque me parece muy importante todo lo que vieron. Pero vamos más allá. Ustedes llegaron, vieron la parte locativa, todas las necesidades que tenían de agua, de que llegara el agua, todas esas cosas. Pero te pregunto, ¿qué más pudieron observar en relación a los problemas que tenían no solo los niños, sino sus padres? Claro, claro. Había otro componente muy importante que se observó también y se pudo hacer por cada niño una ficha en donde no solamente nos enterábamos de la situación familiar, sino de las necesidades puntuales de los niños.
Pudimos ver casos muy tristes en los cuales había niños, por ejemplo, que los cuidaban sus abuelas porque su mamá se dedicó a la prostitución. Pero lo más delicado de esto es que sus abuelos son analfabetas. Entonces, ahí no hay ninguna retroalimentación para el niño que le permita tener un desarrollo normal en la escuela. Entonces, ese era un caso pues muy triste. Había otro caso muy triste y es que hay una niña que es el fruto de la violación de su mamá. En este momento son sus abuelos quien la cuida porque la mamá no se encuentra. Entonces, como ellos sabíamos y encontramos muchas situaciones, por ejemplo, niños que tienen una salud física que necesita atención y necesita prontitud. Un niño que tenía toda su dentadura podrida, un niño que se tapa la boquita con la mano de escasos 7 años porque le da pena hablar, le da pena reírse, que es lo más hermoso en un niño. Entonces empezamos a ver todo esto. Muchísimas gracias, Nancy. Miren, yo quiero que ustedes voluntarias escuchen muy bien a Nancy, porque en la medida que nosotros entendamos todo lo que nos pide el cambio sistémico, ustedes más adelante van a ver que no es tan difícil. Porque esto es de escuchar, esto es de saber escuchar, es de saber ir donde están las necesidades, escuchar a los pobres y a partir de esto actuar. Ustedes ya han visto todas las necesidades que Nancy ha descubierto con su equipo de trabajo en esta vereda. Y mire que el impacto social nos pide que más adelante, cuando nosotros evaluemos ese criterio, dice que son la magnitud cuantitativa del cambio en el problema. Pero aquí estamos viendo que no es uno, y el cambio sistémico, y lo veíamos en la charla pasada, decía que se veía como algo holístico, donde todos los problemas de esa comunidad deberían ser tratados, porque no es necesario, si yo iba solamente, a trabajar solo el tema de arreglar la escuelita, pues no hacía nada. En última, lo que estaba haciendo era quitarle el espacio a lo que debería ser el Estado, porque eso, como es una escuela pública, eso es una obligación del Estado. Y si nosotros en nuestros proyectos le quitamos el protagonismo al Estado, no estamos haciendo nada. Por eso más adelante vamos a ver que uno de los criterios de cambio sistémico es la innovación. Y esa innovación parte de saber escuchar a los más necesitados en sus necesidades. Y en Chinchiná lo han hecho porque hicieron una ficha con cada familia. ¿Qué necesita? ¿Qué hace? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? Los escucharon, lo documentaron. Y esto es muy bonito porque a partir de esas fichas más adelante, cuando inicien la primera evaluación, ellas van a poder determinar qué fue lo que realizaron y lo van a cuantificar, lo midieron y van a poder dar resultados donde van a sacar efectivamente unos criterios de decir, en el 90% cumplimos, no cumplimos. Sigamos con la próxima diapositiva para seguirle haciendo unas preguntas a Nancy. Por favor, muchas gracias. Miren este tema tan importante, y yo sé que Nancy también nos va a dar unos ejemplos, y con el primer ejemplito que yo le hice del señor de los aguacates lo vamos a atender muy bien. El proceso de sostenibilidad se da de 3 maneras, a nivel ambiental, social y económico. El criterio de sostenibilidad es sumamente importante porque no es solamente pensar en la familia que vamos a ayudar, en la comunidad que vamos a ayudar, sino también en la humanidad. Cuando yo creo criterios de cambio sistémico a partir de procesos de transformación ambiental, estoy pensando en todos, porque el mundo, tal y como está, se está acabando. Si no creamos estrategias, proyectos o formas que nos permitan continuar con la generación de proyectos que permitan una continuidad en un agua potable de calidad, en proyectos donde se genere siembra de árboles, donde se creen procesos educativos de, por ejemplo, de reciclaje. Yo te pregunto, Sandra, a nivel ambiental, ¿qué han pensado ustedes en el lado de la escuela para estos niños o estas familias? Sí, quisiera que lo preguntaste porque es algo tan hermoso que todo se ha proporcionado, que tenemos una compañera que lucha, pero es vehementemente por la protección ambiental. Entonces, esta persona que ya lidera su trabajo en nuestra asociación, haciendo debidamente los reciclajes que se deben de hacer, ya fue una comisión
e hicieron una visita. La primera fue empoderar a los padres de familia para embellecer a la escuela. Ellos deben de, primeramente, saber qué es lo que tienen y procurar porque eso se mantenga. Entonces, la comisión para el embellecimiento de la escuela, la comisión, por ejemplo, del censo que se hizo con los perros para poder hacer un control sobre esta población. Y así sucesivamente, con la reunión que ya se tuvo primeramente con los padres, se está efectuando un programa de trabajo para poder desarrollar con esto y tiene mucho que ver con la parte ambiental. Súper, Nancy. Te hago otra pregunta, Nancy. A nivel económico, ¿ustedes han pensado en generar estrategias que permitan que esos padres que se han tenido que ir de la vereda puedan generar ingresos y así no tener que emigrar, sino que se puedan quedar, sobre todo el tema que tú me hablabas de estas mujeres que trabajan en la prostitución, para que puedan volver a acompañar a sus papás, a sus abuelos, y que no se vayan de ahí, sino que generen ingresos? ¿Han pensado en esto? Claro, César. Todo tiene un principio y hay que trazar unos objetivos y una misión. Nuestra misión más importante por ahora es que los niños le cojan amor al estudio y lo vean como una opción de futuro mejor. Porque hemos tenido, por ejemplo, comentarios de otra rectora de otra vereda donde nos decía, es que los niños me dicen acá que para qué estudian si no van a salir de ahí. Entonces, miren el concepto que tienen los niños sobre la educación. Si no les genera nada, un futuro mejor, ¿para qué estudian? Entonces, hay que cambiarles esa mentalidad. Pero seguido a eso, hay que hacer un trabajo con los padres, obviamente, porque a ellos también hay que generarles confianza en el futuro, confianza para la educación de sus hijos. Entonces, sí, hay que pensar también en eso, César. Gracias, Nancy. Mira lo importante de lo que dices, es que ese proyecto que ustedes tienen en este momento va a ser un proyecto líder de proceso de cambio sistémico. Porque mira lo que mencionabas ahorita en lo social. Cuando ustedes piensan que a esa vereda no llega agua potable y que van a mirar cómo hacen para generar un proyecto anexo al que tienen ahorita para que pueda llegar agua con mejor calidad, estamos pensando en la sociedad. Y eso es supremamente importante dentro del criterio de cambio sistémico, la sostenibilidad. Gracias, Nancy, por el aporte que nos has dado hasta el momento. Seguimos con la próxima diapositiva. Miren, el efecto multiplicador se va a dar en la medida que ese proyecto, esta idea que yo tengo, esa labor social que yo tengo en mi municipio, pueda replicarse en otras localidades. Nancy, yo te pregunto, yo sé que el proyecto de ustedes es muy nuevo, ¿cierto? Y nace gracias a una santa hija de la caridad que ya debe estar por allá disfrutando de oírte hablar con amor de lo que estás diciendo. Yo te pregunto, ¿será posible que este proyecto se pueda replicar en otros lugares de Colombia o el mundo? Claro, claro, esto es así como nació de la hermana Ruby, que es nuestra fundadora en el voluntariado Vicentino Chinchiná, este proyecto y manejado con asesores, por ejemplo, como usted, César, yo creo que es un proyecto que se puede replicar porque son muchas las circunstancias y muchas las situaciones que se presentan y que como cambio sistémico debemos aplicar. Esto indudablemente es un ejemplo. Y si es llevado con las personas que saben, en este caso de usted, que está haciendo una maestría en cambio sistémico, para nosotros va a tener una fluidez muy distinta y muy acertada que va a servir de ejemplo para todos. Nancy, muchas gracias. Mira, este efecto multiplicador se asemeja a lo que es la repetibilidad, que también lo habla el manual de cambio sistémico, pero también las fichas de formación que ustedes tienen. A veces nosotros cogemos esas fichas y leemos y decimos, pero si no he entendido hasta el momento los conceptos básicos, difícilmente yo voy a pretender de que lo que estoy haciendo lo hagamos en otro lugar. Es fundamental y me devuelvo un poquito. Perdón, César, cuéntame. Podría decir una frasecita que yo diría que simplifica todo lo que hemos aprendido y hemos leído. Dímela, es claro. Enseñarles a pescar, no a darles el pescado. Sí, Nancy, es muy importante, pero ojo, para que lo entendamos. El cambio sistémico va más allá.
va un poquito Ya. más allá de eso, porque ustedes le están enseñando a pescar allá, ¿cierto? Pero no solamente a una persona, no solamente a un grupo de niños, están pensando en la familia, están pensando en el círculo de la vereda cuando piensan en el agua, ¿cierto? Están pensando también en generar estrategias que ayuden a que esos niños no se vayan, por ejemplo, al río. Hay mucho más allá de solo crear en esas personas la posibilidad de que salgan adelante solas, porque hace falta un componente muy importante y es la espiritualidad. Yo te pregunto, ¿cómo se maneja el tema de espiritualidad, de comprensión de la palabra de Dios, de la entrega de la dignidad como seres iguales que nosotros en relación a San Vicente de Paúl, a Jesucristo, la Virgen María? Cuéntame, Nancy. Bueno, en la última reunión que tuvimos, que fue exactamente, mañana va a ser 8 días, nos reunimos los integrantes de esta formación, que somos 14, y como tenemos tanto interés, nos preguntaba el coordinador, Nicolás Villa, qué inquietudes teníamos, qué dificultades teníamos, y ya terminando, hubo un compañero que es nuevo, se llama Jorge Iván Bermúdez, nos hizo esa pregunta, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque es que nuestra misión es llevar el evangelio. Y como dice San Vicente, en una mano lleva el evangelio y en la otra mano lleva la caridad. Entonces, inmediatamente le contestó Nicolás que esto es algo que es indudablemente, se tiene que hacer. Pero volvemos a lo mismo, estamos estructurando, estamos mirando cuál es la problemática, por dónde iniciamos, pero hacía la observación otro compañero que se vinculó, se llama Carlos Betancourt. Él decía y conoce muy bien la región y resulta que allá se ve mucho incesto. Allá la población existente toda es de apellido alcalde y de apellido campeón. Entonces hablábamos de lo importante que sería llevar la palabra del Señor a todas estas personas. Pero obviamente vamos llegando poco a poco y mirando la prioridad para luego llevarla a cabo, pero esa hace parte dentro del programa que tenemos con ellos, César. Nancy, muchísimas gracias. Mira, nosotros voluntarias, Sandra, directivas de la AIC, la idea de traer a Sandra a este encuentro era poderles explicar a ustedes varias cosas. La primera, el cambio sistémico necesita que se vea de forma holística. Yo no puedo pensar solamente en hacer básicamente lo que yo les digo muchas veces, en hacer lo que puede hacer la alcaldía. Porque muchas veces en nuestras obras de caridad nosotros le quitamos el protagonismo a la administración del lugar donde estamos, llámese alcalde, concejales, gobernador o gobierno nacional. La mayoría de nuestros proyectos están permeados por eso. Y se lo repito, y quiero hacerme entender, voluntarias, porque yo las comprendo a ustedes. Yo sé que lo que ustedes han hecho durante más de 400 años ha sido por amor, por un amor característico de una persona llena de Dios. Sin embargo, es importante reconocer que muchas de nuestras obras nacieron de mi corazón, de nuestro corazón, y no de las necesidades que manifestaban los más necesitados. Y ese es el principal error del cambio sistémico. Por eso uno de esos criterios de cambio sistémico es la innovación. Y la innovación básicamente en este tema es verificar lo que yo hago, analizar qué tanto le está sirviendo a la comunidad y a partir de allí verificar si efectivamente estoy transformando la vida de los pobres. Y la definición de cambio sistémico lo dice. Estoy generando estrategias que permitan transformar de raíz la vida de los más necesitados. O en últimas estoy creando más pobreza con lo que hago, que es contrario a lo que pide el cambio sistémico cuando nos pide que debe haber un impacto social a largo alcance y un impacto positivo. Más adelante vamos a ver y vamos a aprender a analizar y evaluar ese impacto, porque nosotros en nuestros proyectos podemos generar dos clases de impactos, impacto positivo e impacto negativo. Impacto positivo cuando doy y la persona a la que le doy se queda ahí, no es capaz de salir adelante y en última se acostumbra a que yo le dé.
Eso es un impacto negativo porque la sociedad no va a salir adelante. La sociedad necesita de personas que creen, que también innoven. Por eso es tan importante la palabra liderazgo en ustedes. Y ese liderazgo que ustedes deben adquirir como voluntarias se va dando en la medida que vayan trabajando. Nosotros no les vamos a pedir a ustedes un liderazgo de la academia. Ni la familia Vicentina ni la AIC les va a pedir a ustedes liderazgos académicos. Les va a pedir liderazgos que nazcan de ese amor que ustedes tienen para con los más necesitados, de ir a ellos y escucharlos, de estar pendientes de todo lo que esa comunidad necesita. Mire que el mismo criterio de cambio sistémico, perdón, esa misma definición hablaba de algo muy importante y es exigir los derechos, que eso poco lo hacemos, porque nosotros queremos hacer la labor del Estado, queremos hacer la labor del alcalde, queremos hacer la labor de los concejales. Si nosotros nos dedicáramos solo a esas obras de caridad momentáneas, pues obviamente más fácil creamos una fundación o una ONG o nos añadimos a un grupo de la alcaldía. Nuestros proyectos deben enfatizarse en ese amor que tengamos para los más pobres desde la dignidad, desde crear en ello espacios para que ese mismo Estado los respete como seres humanos, pero también que conozcan de Jesucristo como Hijo y Salvador, dador de vida, quien lo único que te va a generar a ti y al pobre es dignidad y la felicidad de saber que vamos a llegar al cielo. Seguimos en la próxima diapositiva, porfa. Miren lo importante de esta. ¿Por qué quise colocar, Nancy, unas maticas como innovación? Yo sé que ustedes, voluntarias, no lo van a poder hacer todos solitas. No. Pero por eso, gracias a Dios, están dentro de una familia vicentina. Y yo sé que a ustedes les han hablado mucho de trabajar en redes, de tomar más allá aún las ramas de la familia vicentina, mucho más allá. Cuando yo hablo de generar impacto social en una comunidad y en los pobres, no quedarme con el celo de solo trabajar con mis voluntarias, porque muchas veces solo son 2, 3, 4, 5 y las necesidades de los pobres son mucho más allá. Dentro de la familia vicentina tenemos muchos grupos. Si no son los de mi localidad, puedo tomarlos de más allá. Los de Villa María le pueden ayudar a los de Chinchiná, aún más allá, los de Manizales a Chinchiná, los de Santa Rosa a Chinchiná. Esto se trata de verificar en esa comunidad en la que yo vivo si verdaderamente las necesidades son apremiantes. Y yo sé que en todas partes hay pobre. De hecho, la canción que ustedes escuchaban al principio, la de San Vicente de Paúl, lo decía. Ustedes lo escuchaban, ¿cierto? Hay pobres cada vez más. Pero si hay pobres cada vez más, yo me pregunto, ¿cómo hay pobres cada vez más sabiendo que hay tantos grupos de AIS en el mundo, tantas juventudes marianas, tantos Volcubis, tantas sociedades San Vicente de Paúl, tantas familia vicentina unida? Porque la mayoría de nuestros proyectos no generan frutos. La mayoría de nuestros proyectos se quedan en una semillita, que les falta agüita. Y esa agüita la deben echar ustedes, voluntarias, en la medida que se decidan a generar estrategias que permitan la transformación de la sociedad y eliminar la pobreza, las causas de la pobreza, perdón, eliminar las causas de la pobreza, pensando en que vamos a dignificar a otro ser humano como un derecho que tiene por ser hijo de Dios. Nancy, te hago la última pregunta para ir redondeando el tema. Señor. ¿Qué nivel de amor de 1 a 10 le pones tú a este proyecto? Yo diría que 10, sin de pronto caer en el hecho de que todo está perfecto, no. Yo digo 10 porque cuando hay amor, el amor, como lo dice San Vicente, es el motor de toda acción. Entonces, si tenemos ese amor, esa condición que es necesaria, yo sé que el proyecto va a ser exitoso desde muchos puntos de vista. Me alegra, Nancy. Me alegra escuchar esa respuesta porque un proyecto de cambio sistémico sin amor no va a llegar a ningún lado. Esto exige de nosotros compromiso. Y voluntarias, yo a ustedes no les voy a pedir que ustedes se dediquen del todo al voluntariado,
pero sí lo que vayan a emprender, lo emprendan con amor, buscando estrategias, buscando a extenderme hacia los lados, buscando ayuda para poder satisfacer unas necesidades apremiantes de una comunidad. Yo quiero agradecerte, Nancy, por haber estado con nosotros en esta pequeña charla que nos ha servido muchísimo para entender un poquito lo que es, sobre todo un criterio fundamental del cambio sistémico como lo es el impacto social, porque es mirar qué va a transformar en esa comunidad ustedes con ese proyecto y cómo lo vamos a medir más adelante cuando esos niños sean profesionales, cuando esos niños de esa vereda puedan ayudarle a sus abuelos a estudiar, cuando puedan tener un acueducto terminado, cuando puedan tener una cantidad de características propias de una comunidad que tuvo la ayuda de la AIC. Les voy a dejar una tarea para la próxima charla y es ¿qué se pudo hacer para evitar de que el señor que cogía los aguacates perdiera su manito? Y ahí vamos a encontrar varias respuestas, ¿cierto? Pero yo quiero que me den las respuestas que tienen que ver con el cambio sistémico y el cambio social y el impacto social. Me llegó una amiguita por acá, qué pena con usted. Entonces, yo quiero agradecerles a ustedes la oportunidad que me dan de poder hablar con ustedes estos temas tan importantes. A Sandra, a Miriam, a Gloria Amparo, a todas las personas de la Junta de la AIC por darnos esta oportunidad. Yo sé que todos juntos vamos a aprender. Esto no es fácil, pero yo sé que vamos a tener la oportunidad más adelante de seguir trabajando por los más necesitados. Dios los bendiga y mil gracias.